Ok, en el video anterior estuvimos viendo sobre proceso administrativo. Chicos, otro de los elementos de la administración que quiero que toquemos hoy tiene que ver con el entorno de las empresas y necesidades del entorno. ¿Sí? El entorno de la empresa es uno de los puntos de partida de cualquier industria para poder decir que está alineada, por así decirlo. ¿Sí? El entorno no es otra palabra, la traducción es lo que sucede afuera. ¿Sí? Lo que está sucediendo afuera. Y es importante para toda compañía saber en qué liga está jugando, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a asimilar con la parte de fútbol, ¿sí? Imagínate que eres un nuevo equipo de fútbol. En este caso, si tu objetivo es ser campeón, pues tienes que ganarle a otros tantos que están en la misma liga de fútbol que tú, ¿sí? Tienes que ganarle, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Mexicano, creo que a 20 equipos, para poder ser campeón. Entonces, tendrías que analizar lo que tienen de jugadores los otros 18, 19 equipos. Para vida de decir, mira, pues mira, tengo mejor personal, tengo mejor situación, de alguna manera mi juego de fútbol va mejor que estos 18, de estos 19 para poder ser campeón. Entonces, lo mismo sucede con todos los negocios que se quieran generar. ¿Sí? Si yo pongo un puesto de tacos en Colonia, al menos compito, mi competencia tiene que ver con todos aquellos puestos de tacos que están en la colonia al menos, o todos aquellos que venden comida alrededor de la colonia, porque ese mismo dinero que iba para mí, se lo pueden dar a otra empresa, por si de alguna manera es su elección. Al final del camino, piénsenlo, ustedes como clientes, con sus billetes, ¿sí? Van a la empresa que gusten y con sus billetes le dicen, yo te elijo. En este caso, a los tacos, yo te elijo. A las tortas, yo te elijo. Y así sucesivamente. Y a lo mejor cuando elegiste uno, dejaste de elegir todos los demás. A eso se le llama costo de oportunidad, en donde, por ejemplo, si hasta en el ramo de las parejas, ¿no? Cuando elegiste estar con una pareja, elegiste también no estar con todos y todas las demás. Entonces, a lo que vamos es, el cliente siempre hace una elección y a partir de que el cliente hace una elección, deja de elegir a los demás. Por lo tanto, siempre que iniciamos un negocio, tenemos que evaluar quiénes son los demás para que de alguna manera cuando el cliente esté con eso, si yo tengo bien afilado el cuchillo o bien de alguna manera bien puesto todo, me elija a mí y no elija a los demás. Entonces, a partir de eso, empezamos a ver esta perspectiva de qué sucede allá afuera. Tengo que checar mis competidores, tengo que checar todo lo que sucede allá afuera para poder empezar a tener mejor identificación de qué es lo que tengo que tener yo. Dentro del entorno geográfico vamos a analizar aspectos del entorno geográficos, perdón, aspectos geográficos, aspectos demográficos, aspectos políticos y aspectos económicos. Dentro de los aspectos geográficos, pues está la parte de decir, ¿sabes qué? Hay que analizarnos a nosotros mismos dentro de un entorno, ¿sí? De decir, ¿sabes qué? ¿En qué lugar estoy? Cuáles son, cuáles son mis alcances geográficos, hasta dónde puedo llegar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando hablamos de aspectos geográficos, entonces hablamos de tus límites y extensiones, del relieve, del clima, del lugar, etcétera. Ejemplo, no es lo mismo, pareciera, pero no es lo mismo vender agua aquí, en Colima, que en Tecomán. Me digan, ¿por qué? Un gradito, 2 graditos de temperatura diferentes, más calientes, hacen que se vendan más en otros lugares. O el clima hace que sea como más antojable el agua. ¿Sí? O por ejemplo, no es lo mismo vender café y pan caliente aquí en Colima que en San Luis Potosí, que el clima es muy diferente, que las condiciones del lugar lo hace diferente. Es más, también no es lo mismo la dimensión de entorno geográfico que puede llegar a tener una venta de kiosco, un kiosco de un lugar, a lo mejor a una compañía grande. A lo mejor la compañía grande, por mismo ese grande, la idea y la funcionalidad es que abarque más ámbito geográfico. Ejemplo, Centralia.
No es lo mismo en lo que abarca en magnitud geográfica de posibles clientes Centralia que la tienda de abarrotes de la esquina de tu casa, ¿sí? Entonces, hablamos que cada quien tiene sus propias dimensiones y empezar a dimensionarte en tu entorno geográfico es súper importante para que de alguna manera sepamos cuáles son tus magnitudes. Chicos, si has llegado hasta ahorita en este video, por favor, ponle en el comentario tu nombre para yo poder también darle seguimiento a tu asistencia. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que de alguna manera el aspecto geográfico tiene que ver con el relieve, con la hidrografía, con el clima, etcétera, 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 etcétera. Y depende de la magnitud, depende del tipo de negocio. Otra de las cosas que también es importantísimo ver en el entorno tiene que ver con la demografía. La demografía tiene que ver con el tipo de población que existe en el lugar. No van a tener los mismos negocios ni la misma manera una zona que otra porque tienen diferentes tipos de población, diferentes grados educativos, diferente cultura y hasta diferente religión. No vamos tan lejos. Si te quisieras ir al viaje a París, que tanto estaba diciendo hace rato, pues a lo mejor cuando vayas a París, cuando estés en París, vas a dar cuenta que no comen exactamente lo mismo que nosotros comemos, no visten exactamente igual, no tienen ni el mismo lenguaje, no tienen no tienen parecido en muchas cosas. Tendremos cosas universales, pero no tienen el modelo de pensamiento, incluso somos algo diferentes. Entonces, poniéndome en un contexto de otro país, pero me vas a decir, oye, entonces, pero si es del mismo país, no tenemos ese problema. ¡Claro! Claro que sí, inclusive te puedo decir en el mismo municipio, no se vende exactamente lo mismo en determinada colonia que en otra colonia. Va a públicos diferentes, ¿sí? Es más, por ejemplo, no sé si has visto, yo he llegado a ver negocios que están uno enfrente de otro y que a lo mejor venden lo mismo, pero que van a públicos diferentes. ¿Por qué? Porque el público a lo mejor que va del tipo de negocio que puso ahí es de un tipo que va de la parte de enfrente para allá y otros para acá. Entonces, hay veces que están separados simplemente por un callejón o por un muelle, por la calle como tal. Entonces, es bien complejo cuando hablemos de los aspectos demográficos y es importante que entre mejor identifiquemos los aspectos geográficos del entorno, mejor podemos interpretar lo que quiere la gente. ¿Sí? A mí me gusta hacer un ejercicio de storytelling, que es como poner una historia, en donde dice, ¿sabes qué? Yo quiero pensar en un público en específico al cual me puede consumir y a partir de eso yo voy construyendo una historia. Ejemplo, Trix es un cereal que se vendió en los 90 como un cereal solo para chavos, ¿sí? Me vas a decir, oye, pero las personas de 85 años lo pueden consumir. Claro que sí, pues toda su comercialización, todo lo que quieren lograr estos cuates es para que el cereal solamente vaya para chavos, ¿sí? El chocolate Hershey's tiene que ver con, a lo mejor, energía o etcétera. Por ejemplo, Milky Way que quiere hablar sobre estrés y a lo mejor empieza para otro tipo de público, por lo del 5 minutos Milky Way, ¿sí? O, por ejemplo, podemos irnos con muchísimas empresas que tienen un sector en específico. Bares, por ejemplo, no es lo mismo Bar El Taurino, aquí en Colima, que Bar La Boquita, ¿sí? Estamos hablando de dos bares que en teoría ofrecen lo mismo, pero que van a públicos completamente diferentes, porque van a circunstancias completamente diferentes, están en lugares diferentes y ni siquiera están a muchos kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, las personas que van a ciertas expectativas, gastan ciertas cosas, esperan ciertas cosas, y es lo que va generando identidad en todos los lugares económicos. Al final del camino, todo negocio que perpetúa, o sea, que se queda, es porque muchas de las personas o un grupo de personas se sienten identificadas con ese negocio. Y es importante, entre más se sientan identificadas, mejor. Y entre más específico seas, mejor. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, a la boquita voltea a ver si llegas a salir, bueno, espero que no, porque está COVID, pero si llegas a salir a un lugar, date cuenta con qué tipo de público te relacionas y qué tipo de público es el que va y qué esperan ese tipo de público como tal. Y te vas a dar cuenta del aspecto demográfico que juega en tu liga. En este caso, por ejemplo, pensemos en los negocios tradicionales, papelería, que el negocio demográfico o el aspecto demográfico del entorno tendrá que ver con la escuela misma. Por ejemplo, ahorita la están pasando relativamente mal las papelerías porque los asuntos escolares se han detenido o han tenido un poquito de descenso. Normalmente las papelerías viven y sobreviven de las escuelas. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay muchas papelerías cercanos, perdón, a escuelas. Cercanos a escuela. ¿Sí? Entonces, a partir de eso vamos identificando los mejores lugares para poner. Luego también tengo los aspectos políticos del entorno. ¿Sí? Pude haber tenido un análisis correcto geográfico, otro demográfico, pero también es importante ver la parte política, ¿sí? Ver cómo ha sido la historia alrededor del producto que yo vendo, para ver qué tanto lo aceptan o no, y al mismo tiempo saber si las leyes están a mi favor o en mi contra. Sí, pongamos un ejemplo. Hay gente que se le está ocurriendo la maravillosa idea de poner food trucks y tener food trucks como en Estados Unidos, aquí en México. Les tengo la mala noticia que al menos en Colima están prohibidas. Por ley no está permitido. Entonces, puede ser una excelente idea, sí. Puede que vaya un público ahorita muy juvenil, sí, pero no está permitido por ley. Entonces no lo puedes hacer. O por ejemplo, la discusión que estaban alrededor de Uber y de los mototaxis, que de alguna manera el área de los taxis están quejándose porque ellos pues, pidieron concesión y que por leyes y transportes tienen que estar autorizados para poderlo hacer, y los mototaxis y los Uber y Chauffeur Pro están agarrándose de un resquicio legal para poder empezar a querer operar, pero aún así están atorados en el proceso. ¿Sí? En Cuauhtémoc ya pueden operar las mototaxis, pero en otros lugares no. Entonces, tiene que ver con los aspectos políticos o con las legislaciones lo que te brinda un área de oportunidad o una muy potente amenaza para no ponerte. ¿Sí? Entonces, siempre es importante revisar la ley. Por ejemplo, hubo una temporada en donde la ley empezaba a decir que ya cualquiera podía proveer suministros de energía, y entonces empezaron a ver, por ejemplo, lo que es el biodiesel. Biodiesel es un sustituto de la gasolina, por así decirlo, en donde pones una parte de biodiesel y otra parte de gasolina y gastas menos. Pero después empezaron a haber regulaciones y cosas y trabas, y hace que separara un poquito ese tema. Luego también estaba en coqueteo de que cualquiera pudiera generar su luz, y empezaron a haber propuestas de energía solar, eólica, etcétera, pero también ya se paró y se dan cuenta que ya no existen tantos proponentes. Y así sucesivamente nos movemos dependiendo de las oportunidades y de las cerrada de oportunidades que nos dan el ambiente político. E inclusive te puedo decir que es importante de saber por qué votante, a quién eliges, que te permita ingresar en un tipo de negocios o no ingresar en un tipo de negocios. Aquí esta plática no es partidista, simplemente es para que sepan que algunos partidos políticos o algunos políticos, etcétera, etcétera, abrirán unas puertas y cerrarán otras. Así sucede siempre. Por ejemplo, en nuestro gobierno actual abre oportunidades, y por poner nada más el positivo, abre oportunidades para el tema de bienestar. Entonces, cuando hablemos de bienestar, hablamos de las situaciones políticas que vivimos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay una fuertísima orientación hacia la equidad de recursos, por así decirlo, y hacia proyectos, de construcción. Entonces, por ejemplo, el área de construcción y las empresas que se dedican a buscar la equidad de recursos tienen áreas de oportunidad ahorita. Viceversa, por ejemplo, en época de Peña Nieto, eran más orientadas a las microempresas y al desarrollo de las microempresas. Entonces, no había el bienestar, o no había la palabra bienestar como ahora, pero había la palabra microempresas. Y entonces cada dirigente o cada lugar o cada régimen
va a tener sus propias ideologías. Observa cuál te conviene. Muy bien. Luego también tiene el aspecto económico del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita hay una crítica, por ejemplo, con lo de Nacho Peralta y que no podía pagar a a las personas que trabajan en gobierno del Estado. Y muchos me decían, oye, pues que yo no trabajo en gobierno del Estado, qué bueno. Ok, perfecto. ¿Sabías tú que esas personas de gobierno del Estado también pagan cosas y que esas pagan cosas y si no tienen dinero no te van a pagar cosas, a lo mejor en tu emprendimiento como tal, y también te puede afectar? Por supuesto que sí. O por ejemplo, la que decía Andrea Lagarreta, ¿no? Que el dólar no nos afectaba. Por supuesto que nos afecta el dólar. Si el dólar está caro, ¿sí? Si el dólar está caro, muchos de los productos que llegan a tu casa, a tu mesa, etcétera, fueron en algún momento comprados por alguien que compró en dólares, ¿sí? Un producto. Y que de alguna manera, en cuanto suba el dólar, a ti te lo van a subir. Entonces, todas las condiciones económicas repercuten directamente en tu bolsillo. A mayor grado o menor grado, dependiendo de qué tan lejano fue y qué tan impactante y qué tan cercano llegó el golpe. O viceversa. Por ejemplo, si de repente México llega a tener empieza a mejorar en el área de competitividad, empieza a mejorar en empleo, empieza a mejorar en ahorro, empieza a mejorar en sus índices económicos y se posiciona, vamos a pensar cosas bonitas, ¿no? En el primer lugar, en el segundo lugar a nivel mundial, es más, con que esté en el lugar 10 de competitividad mundial, estoy bien contento, porque esto está en el 56. Si se pone en el lugar 10, pues ¿qué va a pasar? De repente te vas a dar cuenta que la clase media va a tener más dinero y va a haber más oportunidades para tener negocios porque la clase media va a tener más dinero. Y entonces es importante para la economía en la que vivimos, que es el capitalismo, que la clase media tenga dinero. Si la clase media no tiene dinero o tiene poco dinero, la condición económica hace que no haya tanto flujo. En economías con clases medias pobres, o sea, hace que en realidad haya muchos pobres y pocos ricos, sucede que se vuelve casi un feudalismo, en donde esas pocas personas pues prácticamente pueden pagar miserias por hacer trabajos. Entonces, no nos conviene a nosotros económicamente que la clase media esté pobre. ¿Sí? Entonces, eso lo dejaré por ahí, pero quiero que entiendan que en todo negocio y en todo lugar, importa lo que suceda en todos los lugares del mundo, sobre todo en una economía tan globalizada como la que vivimos, ¿sí? En donde si le pasa algo a Singapur, indirectamente nos pasa algo a nosotros, ¿sí? Pero ahorita para no entrar en lugares tan profundos de la economía, nada más dejaremos que analice un poquito las condiciones económicas de tu entorno local. Por ejemplo, ahorita que no haya dinero en gobierno del Estado, afecta indudablemente a las empresas de la zona. Entonces, eso tenerlo súper considerado. Muy bien, y entonces es otra de las situaciones. Entonces, esto nada más lo dejo como una tablita para que la tengan ahí a la mano, en donde hablamos de todos los elementos que pueden llegar a afectar al entorno y que de alguna manera es importante de alguna manera visualizarlos, sobre todo ya los que explicamos anteriormente, los geográficos, los socioculturales o los demográficos, la parte económica y la parte política. Muy bien. Ya que tenemos esto, ya que tenemos un análisis de eso, la idea es empezar con la detección de necesidades. Este tema en lo particular me gusta demasiado porque es también algo demasiado fundamental para la visualización. Entre mejor empieces a detectar y tener empatía para ver las necesidades ajenas, tendrás mejor oportunidad de prosperar en este mundo económico. Piénsalo. Por ejemplo, de repente, imagínate que te quieres ir de viaje y que quieres sacar la visa y de repente se te olvidó un papel. Pero justo adelante de ti existe alguien que saca justo ese papel que se te olvidó. Pagarías más por ese papel, ¿no? Porque ya estás en una urgencia. De repente estás manejando en tu carro y se poncha una llanta. Pero justo existe alguien que te quita, que a lo mejor si tú no sabes cambiar una llanta, te cambia una llanta al lugar donde estés. Te salvó. O existe una grúa, etcétera. Entre mejor empecemos a detectar necesidades del entorno de grupos de personas, más probabilidad tenemos de tener prosperidad en este mundo económico.
Muy bien. Y entonces tiene que ver más con escuchar y ver y observar que de hablar como tal. ¿Sí? Entonces, es importante conocer las necesidades de lo que sucede allá afuera. Muy bien. Dentro de eso hay que ver la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow hablaba, o la persona que se llama Abraham Maslow, hablaba de 5 pirámides o 5 escalafones de necesidades como tal, ¿sí? En donde hablaba de necesidades fisiológicas o básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización. En donde si las personas estaban en el escalafón, y me voy a quedar aquí tantito, si están en el escalafón más bajo, que es necesidades fisiológicas o básicas, y no podían pensar en algo más arriba, porque estaban en la parte de abajo. Ejemplo, oye, fíjate que te vendo un curso de autoestima, te vendo un curso de superación personal, en donde tú estés. Perfecto. La persona no va a consumir eso. Imagínate que no tuviera 3 semanas sin comer, porque no tenga dinero para comer. Entonces dice, ok, curso de motivación o comer. Comer gana, ¿no? Sí, comer gana, porque definitivamente sabe que si no come o si no se puede morir. Entonces, aquí lo que vamos es que Abraham Maslow decía que no puedes vender las cosas de más arriba cuando la gente no ha superado lo de más abajo. Inclusive hay un tema alrededor de la educación. Mucho de lo que tiene que ver de la educación tiene que ver de las necesidades no resueltas de la parte de abajo, en donde de alguna manera la primera parte de la necesidad fisiológica es alimentación, mantenimiento de salud. Vaya, si estás muy enfermo y estás enfermo de gravedad, creo que no buscas una casa, buscas primero curarte, ¿no? Después tiene que ver con respiración, o sea, que puedas respirar bien. Descanso, o sea, haber dormido, si imagínate, no hayas dormido en 3 días, no te va a importar nada más que dormir y comer. Y sexo, no hablo de sexualidad, hablo de identificación sexual, que de alguna manera te identifiquen con la parte sexual que tienes, ¿sí? Parecerá a lo mejor algo que para ustedes tal vez ya esté resuelto, pero en unos temas no. Y muchas personas no podrán pasar al siguiente escalafón si eso no lo tienen resuelto. ¿Ok? Luego viene con la necesidad de seguridad, ya que tienes resuelto lo de abajo, puede llegar a una necesidad de seguridad, en donde puede haber la parte de seguridad de tener vivienda y empleo. Empleo para poder tener lo de abajo constantemente provisto. Y también la parte de poder sentir que lo que tienes provisto no se te va a acabar. Y entonces, esa es alta la necesidad que habla Abraham Maslow. Luego la necesidad social, que tiene que ver con que la gente te acepte, que la gente te diga, te reconozca. Bueno, eso está un poquito más arriba, pero bueno, que la gente haga, no, ahí sí puede entrar la sexualidad, ¿sí? Como una de las partes fundamentales. La sexualidad entrará solo si las otras dos de abajo están cubiertas. ¿Sí? La parte afectiva, la de autoestima, la de amistad, solamente puede entrar si las otras dos de abajo están conectadas. La parte de autoestima viene arriba de las necesidades sociales. Ya una vez que te sientes aceptado socialmente, ¿sí? Que de alguna manera u otra te sientes identificado socialmente, para no poner solamente reconocido, pues de alguna manera las personas buscan destacar socialmente. Y entonces tiene que ver con el autoestima, con la confianza, con el éxito, que para mí es una palabra que no existe. O bueno, que le hemos dado una connotación diferente. ¿Sí? El éxito y el fracaso, simplemente yo las cambio por intento. Y o sea, por ejemplo, éxito fue logro y fracaso fue intento. Pero pensémoslo ya no tan metafórica o filosóficamente y pensemos que el éxito está dentro del desarrollo de la autoestima. El éxito es súper superficial y súper mental. Tiene que ver dentro de lo que tú confieres como éxito. Muy bien. Entonces, ya que tienes la palabra de éxito, o que has logrado la autoestima, o que te crees en ti mismo, viene la parte de autorización.
viene la parte de desarrollo del potencial, o yo pondría como un escalafón ahí adicional o algo como directo, la parte de tratar de ser reconocido y trascendido, la parte de sentirse VIP, la parte de sentir la parte de sentir que lo que tú estás haciendo preservará las generaciones y la familia. ¿Ok? Y entonces vas a encontrar que en lugares con mayor poder adquisitivo hay mayor tendencia de buscar opciones en sus gastos de lo de más arriba que en colonias en donde no existen tantas posibilidades. Aquí en Colima, seamos honestos, la pobreza sí ha llegado hacia llegar a necesidades fisiológicas, pero no es tan evidente como en otras ciudades. Aquí las crisis más habituales tienen que ver con necesidades de seguridad y necesidades sociales. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar un poquito más y depende mucho de la colonia lo que vendes. No sé si te has dado cuenta que en colonias de bajos recursos hay mucho más negocios de comida que negocios de otro tipo. Y tiene que ver porque las colonias están en necesidades fisiológicas, o la mayoría está en necesidades fisiológicas o de seguridad, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que te pide la sociedad, lo que te piden en negocios, tiene que ver con la parte de la pirámide de Maslow que se encuentra en la mayoría del lugar. Muy bien. Entonces, por eso es importante saber identificar las necesidades de un lugar en específico. Además de eso, existen motivos, razones por las que la gente compra. Y aquí les dejo 7 razones por las que puede comprar de manera inconsciente, por así decirlo, que también está bastante interesante. La gente compra por gusto, pero también por miedo. Y entonces quiero compartirles los gustos y miedos que llevan dentro de las necesidades que la gente compra. Por ejemplo, dentro del gusto de consistencia y seguridad, por ejemplo, es cuando consumes en un banco, ¿sí? En un banco, ¿tienes seguridad? Sí, de que van a manejar tu dinero. Pero el miedo que quiero compartir es, si no tienes tu dinero en un banco, mucha gente se podría sentir ansioso de que le roben. Entonces, el miedo cuando consumes o cuando pones tu dinero en un banco es que si no haces eso te sentirás ansioso de que te pueden pasar algo malo. O por ejemplo, cuando vendes seguros de vida. El seguro de vida está diseñado para que no te sientas ansioso si no tienes tu seguro de vida. O seguros de gastos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay empresas que te venden seguridad y a partir de esa seguridad tú sientes un poquito más de relax y no te sientes tan ansioso. ¿Sí? Hay otros que venden variabilidad y diversión. Por ejemplo, los bares, en teoría, venden variabilidad y diversión. Algunos bares venden más de una necesidad. Pero, por ejemplo, variabilidad y diversión o el comalón. Sí, vende la necesidad de diversión, pero vende también de que es el miedo de que si no haces eso te aburres. O sea, sí, hay mucha gente con el miedo a aburrirse. ¿Sí? Y dice, es que si me aburro, no puedo vivir como persona. Bueno, entonces están estas personas que están necesitadas de diversión. Entonces, ahí hay una cosa psicológica bien, bien cañona, nada más lo dejo ahí como nota al calce, pero existe hay personas que necesitan consumir diversión obligatoriamente. Y cada quien tendrá su concepto de diversión. Unas tienen su concepto de diversión viajar, otros tienen su concepto de diversión volar un parapente, o otros tienen concepto de diversión ir a un bar, o comerte comida, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué le pone psicológicamente la diversión. Pero sí está bien, bastante divertido saber que si no haces eso, el miedo que dices, si no haces eso, te aburres. Y hay gente que puede costarle muy caro. Entonces, hay empresas que definitivamente lucran con la diversión. Muy bien. Otro de estatus y relevancia, este se me hace muy, muy, muy interesante, en donde lo que te venden es una posición económica o una posición social, en donde, por ejemplo, perfumes, ropa, han ganado millones de dólares gracias al vender estatus o relevancia a algunos restaurantes de cierta categoría, etcétera. En donde el miedo profundo que vende es que si no haces eso, te sientes poco valorado. Hay personas, incluso han visto en internet, por ejemplo, el chico Gucci. Yo cuando veo el chico Gucci, en lo particular, yo veo una necesidad de relevancia y de estatus brutal.
Por lo tanto, existe un miedo profundo que obviamente no va a decir jamás y no lo va a interpretar jamás y espero que no lo tenga, si no fuera por Gucci no valdría nada. Eso es su percepción. Entonces, es peligroso, ¿no? Si no tienes esto, te sientes poco valorado. Entonces, ¿qué tan complicado, qué tan complejo se ha vuelto en la psique del humano que necesitamos marcas o necesitamos algo para poder sentirnos valorados? ¿Sí? Pues está cañón, ¿no? Otro es el del amor y conexión. La parte de amor y conexión es otra cosa que vende y vende bastante bien. La industria en 14 de febrero de muchas cosas pues, florece bastante, ¿no? Pero también existe un posible miedo, que el posible miedo es si no compras con nosotros, te vas a quedar solo. Piénsalo, ¿cuántas compras en nombre del amor hemos visto? Oye, han comprado casas y carros en nombre del amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser o puede llegar a ser el miedo a sentirse solo que se hacen compras en nombre del amor? No digo que todas las compras tengan el miedo profundo, pero que muchas de las compras sí lo tienen. Muy bien. Otro de estos es la autoexpresión. Y, por ejemplo, los tatuajes, a lo mejor ropa de reggaetonero, ropa de skate o ropa de rockero, etcétera, 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 puede tener que ver con esta expresión. También cuando compras pinturas, cuando compras algo que te identifica como persona. Y tiene que ver con el miedo que puede llegar a suceder de que si no compras eso no puedes expresar el significado de la vida. Son estas personas que tienen su ronco pecho tan fuerte que necesitan decir de alguna manera quiénes son. Entonces, necesitan expresar de alguna manera profunda quiénes son. Hey, aquí existo. Entonces, es muy probable que a partir de, hey, aquí existo, hagan cosas para que la gente los vea y de alguna manera tengan una expresión de quiénes son. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con expresar el significado de cómo entienden la vida. Muy bien. Luego también tiene que ver con el crecimiento y atorado. Instituciones y escuelas, en todos lados, cursos venden el crecimiento y conocimiento. Les digo, en el lado de la necesidad está padre, en el lado del miedo está cañón. Decir que si no consumes conocimiento, me siento atorado. Muchos tienen el miedo de estar atorados, estancados en la vida. Y entonces en ese momento, y es justo también, lo entiendo súper bien, que entiendan que necesitan adquirir mayor conocimiento o mayor crecimiento. Y a partir de eso van a hacer cosas. En lo particular es un gasto bastante necesario. Creo que ese miedo hasta es bueno, ¿no? Decir, oye, pues me quiero desaturar de ciertas cosas. ¿Sí? De hecho, la mayoría, algunos de estos, pues, más bien, son miedos hasta sanos. ¿Sí? Por ejemplo, el de consistencia y seguridad lo entiendo, el de amor y conexión más o menos lo entiendo, ¿sí? Y el de crecimiento lo entiendo súper bien, el de contribución me encanta. Por ejemplo, el de contribución son estas ONGs o estas partes en donde hay que donar, hay que hacer buenos, ¿sí? Aquí el miedo es de que si no lo haces, te sientes peor persona, ¿sí? Son estas necesidades de decirte que eres buena persona. Ese es el miedo. Hay gente que compra o que ayuda al prójimo con el miedo de sentirse malo. En muchas religiones te meten la idea de que si no ayudas eres mala persona y te vas al infierno o te vas a otros lugares que no te gustan. Entonces, la pregunta es, espero lo hagas por el deseo ferviente de ayudar al prójimo y no lo hagas por el miedo de ser mala persona. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que las empresas, todas las empresas, a partir de las necesidades o a partir de un grupo de necesidades, hacen cosas. Y como actividad número 2, quiero que hagas un ejemplo de cada empresa de estas necesidades de consistencia, de variabilidad, de estatus, amor, conexión, autoexpresión, crecimiento y contribución. Uno de cada uno de estos de aquí de la derecha, ¿sí? En donde me digas, por ejemplo, consistencia y seguridad, bancos como tal, tal, tal. Variabilidad y diversión, bares como tal o como restaurantes como tal, o tú vas imaginándote empresas de cada uno. Estatus y relevancia, empresas como tal, 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 tal. Amor y conexión, empresas como tal, 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 tal. Vaya, que me vas poniendo los nombres de las empresas. Muy bien. Cierro conexión 2.